Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Mi nombre es Florencia Gieco, yo soy médica, soy de Argentina y estoy feliz de estar compartiendo esta jornada hermosa organizada por la Escuela de Naturopatía del Uruguay. Tengo mi corazón por completo en la escuela y en Uruguay, así que feliz de estar compartiendo aquí con ustedes esta jornada tan hermosa, tan interesante y tan nutritiva. Desde mi lugar, mi intención era compartirles un poquito. eh, Quería abrir lo que me motivó, y es el motor de mi vida y es la pasión de mi vida, lo que me motivó a poder indagar un poquito más en lo que son las manifestaciones de muchas de nuestros desequilibrios o enfermedades, desde el lugar de la visión de la medicina ayurveda, que es una medicina muy, muy, muy amorosa, es una medicina que nace en la India. Ayur significa vida, Veda significa conocimiento, ciencia o verdad, entonces es la ciencia de la vida. Y es una hermosura poder aplicar el Ayurveda en nuestra cotidianidad, con nuestros pacientes, pero también como filosofía de vida. Y me parece que es fundamental que como profesionales de la salud empecemos a acompañar a los pacientes, a quienes nos consultan, en sus dolencias, en una mirada que sea más integral, que sea más amorosa, que aborde todas las áreas. Sabemos que los pacientes que sufren un cáncer están padeciendo desde lo físico, pero también de lo emocional y lo espiritual. Entonces, poder contactar con medicinas holísticas, integrativas, no hace que no tengamos que seguir con el tratamiento convencional. No, para nada, nos queremos integrar el saber del conocimiento científico, de la ciencia moderna, con los saberes ancestrales. Imagínense qué ancestral es esta ciencia de la Ayurveda, que tiene 5.000 años de antigüedad, ¿no es cierto? E incluso es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como un sistema válido y vigente, actualmente disponible para que todos podamos disfrutar. Entonces me parece que este acompañamiento de paciente, de quien nos consulta como profesionales, cuando hay una enfermedad tan compleja como es todas las enfermedades del campo de la oncología, me parece que es fundamental poder abordarlo de esta manera, ¿no? Integrándonos en mente, cuerpo y espíritu, que esto es lo que nos propone la Ayurveda, desde un acompañamiento también que incluya centrarnos en la persona. Porque quizás una persona que está padeciendo un cáncer de pulmón tenga una necesidad distinta a otra persona que tenga incluso hasta un cáncer de pulmón parecido, ¿sí? O sea, me parece que es fundamental empezar a tener el foco basado en la persona. ¿Cuál es la necesidad de esa persona? ¿Cómo se está alimentando esa persona? ¿Cómo está gestionando sus emociones? ¿Cómo está haciendo para pasar un buen momento? ¿Sí? Entonces me parece que es súper, súper importante abordar al paciente en todas sus esferas, y en ese sentido la Ayurveda nos brinda una posibilidad maravillosa de esto, de ir a la persona. El síntoma que se está manifestando, la enfermedad que se esté manifestando, claro que lo tenemos en cuenta, pero siempre vamos a tener en cuenta a la persona, porque cada ser humano es un ser único, es un ser indivisible, no se puede repetir ese proceso. Algo que a mí me encanta de la Ayurveda es que con toda su filosofía y su visión amorosa del mundo, nos regala la posibilidad de reencontrarnos, de reconocernos, de poder no solo curar cuando hay una enfermedad, sino también vivir una vida lo más saludable posible dentro de nuestras posibilidades para justamente no enfermarnos de una enfermedad oncológica o de cualquier enfermedad. Y en ese proceso de vivir una vida más saludable, más en coherencia, en concordancia con la naturaleza, nos invita a observarnos, a autoconocernos. Entonces, una de las grandes, maravillosas teorías, que obviamente si quieren formarse al respecto hay mucho, mucho conocimiento por bucear, dice que todos los elementos que forman la naturaleza también forman parte de nuestros cuerpos y que vamos a tener, según nuestra individualidad, más de un elemento que otro. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener más elemento fuego y vos que estás ahí escuchándome, más elemento aire o más elemento tierra. Entonces, en empezar a observar
los elementos que forman parte del macrocosmos, que es lo mismo que el microcosmos, es decir, somos uno con el medio ambiente, empezar a reconocer esto en nuestra individualidad nos lleva a tomar acciones más concretas, adaptadas a la persona para poder tener una vida lo más saludable y armónica posible. La Ayurveda, dentro de las estrategias que utiliza para poder sanarnos, obviamente se basa mucho en lo que es una alimentación consciente, una alimentación nutritiva, una alimentación que nos nutra en cuerpo y alma y espíritu, ¿no? Lo más natural posible. Si es vegetariana o vegana, obviamente mucho mejor, por el respeto a los animales. Se basa también en la utilización de plantas medicinales. La farmacopea ayurvédica de la India tiene muchísimas plantas medicinales descritas, pero la ayurveda, recordemos que es una filosofía, ¿sí? No es solo un sistema médico, y es una filosofía que puede ser aplicada a cualquier país del mundo. Entonces, aquí, en Uruguay, en Argentina, incluso podemos abordar plantas medicinales desde esta filosofía, y eso es muy lindo y muy interesante, porque la naturaleza nos provee la medicina en el lugar donde vivimos, donde estamos, no tenemos que irnos tan lejos, hacer que nuestra medicina viaje por los océanos, sino que nos tenemos que conectar realmente con lo que crece donde nosotros estamos, porque por algo crece ahí. Y bueno, y en lo personal, el empezar a abrir la mirada médica a esta medicina tan hermosa, me llevó a contactarme, a recordar en realidad, porque en mi casa de chica se usaban mucho las plantas, a contactar nuevamente con la fitomedicina, con el poder sanador de las plantas medicinales, desde la cosmovisión ayurveda, pero en realidad desde todas las cosmovisiones. Me gusta estudiar las plantas desde una visión más espiritual, más relacionada con los efectos más místicos, pero también me encanta estudiar desde el punto de vista científico, de conocer los principios activos, conocer si tienen interacciones, cómo funcionan. Es un mundo realmente apasionante. Piensen que hace 5.000 años atrás, claramente los sabios que describieron este conocimiento se vinculaban con las plantas, primero copiando a los animales, viendo a ver cómo los animalitos, por qué comían tan planta, y también por su experiencia, no tenían laboratorios como para corroborar todo esto que hoy la ciencia moderna hermosamente corrobora. Entonces voy a lo que dije al principio de la charla, siempre crear puentes entre la ancestralidad y la ciencia moderna. Entonces, en este camino de empezar a profundizar, involucrarme con las plantas que sanan, con las plantas medicinales, la verdad es que encontré en lo personal, en mi vida personal, un recurso súper amoroso para prevención en salud y para tratamiento en salud. Entonces, primero lo volví a recordar conmigo misma, y después obviamente aplicado con mis pacientes, y la verdad es que trato de transmitir esto con todo. Me parece un recurso de la naturaleza maravilloso, y que todas las médicos y médicas deberíamos estar informados, porque no nos tenemos que olvidar que la farmacia moderna, los químicos que se sintetizan en farmacia, en realidad vienen originados de las plantas. Muchas veces en la Facultad de Medicina como desconectamos esta idea. Y que la química moderna está precedida claramente por la alquimia, ¿no? O sea, entonces me parece que es muy lindo como que podamos empezar a integrar las plantas como una medicina, la verdad, muy generosa y muy poderosa. Desde la visión ayurveda, pero en realidad de cualquier cosmovisión que ustedes quieran. Si les gusta más lo científico, es en realidad un recurso súper, súper hermoso para vivir en salud y para acompañarnos si estamos transitando alguna dolencia. En ese sentido, como la jornada hoy está dedicada especialmente a la parte de oncología, quería compartirles un trabajo de investigación que hice con el doctor Jorge Alonso, de una planta medicinal que seguramente ustedes han escuchado porque ha ganado mucha popularidad en el último tiempo, que es el Kalanchoe. Si bien no está descrito específicamente por la farmacopea ayurvédica, les dije que mi interés por las plantas excede todo, porque me parece que es una medicina muy, muy generosa. Esta es una planta que, como les decía, con el doctor hemos hecho un trabajo de revisión bibliográfica, es decir, pusimos a estudiar todos los estudios que a nivel científico nos parecían que eran relevantes para poder compartir de qué dice la ciencia en relación al uso de esta planta. El trabajo yo se lo compartí a Isabel, así que es un trabajo que está publicado en una revista acá argentina,
pero que en realidad, si a ustedes les interesa y quieren profundizar sobre el tema, porque obviamente ahora es una charla cortita, obviamente pueden profundizar, y la verdad es que los estudios que hay son muy interesantes. Y fíjense otra vez, integración entre ciencia y conocimiento ancestral, porque previo a que la ciencia investigue los principios activos del Calanchoe, las personas ya lo usaban popularmente, pero me parece que es muy lindo, si se puede y si es posible, tener el aval, obviamente, de los estudios y que nos muestran de qué manera eso que por ahí la gente sabía, hacía sin por ahí saber bien, la química nos vuelve a reforzar que bueno, que estamos bien y que en realidad el uso popular se vuelve a validar de alguna forma. Bueno, Calanchoe, que seguro lo han escuchado de lo que es los tratamientos de oncología, incluso mucha gente hoy se acerca, es un género, una planta que tiene como 125 especies. Son suculentas y solo 3 tienen propiedades medicinales, como así les diría, más documentadas y estudiadas. Las 3 especies que tienen propiedades medicinales estudiadas son Kalanchoe pinnata, Kalanchoe daigremontiana, ese nombre difícil, y Gastonis. Las 2 primeras son las que tenemos más disponibles en nuestro medio. Recordemos que son de África tropical y Madagascar, y que fueron introducidas en América, digamos, crecen muy bien, pero en terrenos semiáridos, pero han sido introducidas. Sobre todas las cosas, la bibliografía científica, les cuento, que tiene estudios más a nivel preclínico, es decir, hay mucho estudio a nivel de lo que es laboratorio, y ahora les voy a contar las principales áreas. Oncología es como de las más importantes, pero también hay otras áreas en las que estas especies fueron estudiadas. ¿Qué significa que haya solo estudios a nivel preclínico? Que tenemos esa información. Siempre para que un estudio tenga mayor evidencia, obviamente tiene que estar probado a nivel de la clínica, a nivel de humanos. En este caso no, obviamente sabemos que la industria mete la cola y hay siempre intereses, intereses encontrados, porque obviamente una planta medicinal no se puede patentar, es un bien que nos pertenece a todos como humanidad, por eso debemos cuidarlas, y obviamente la industria no le genera ganancia a esto, ¿no? Entonces, es por eso que muchas veces nos pasa esto con las plantas. Tenemos algunos estudios para ir al laboratorio y no tenemos clínicos, pero bueno, es muy interesante porque ya hay mucho estudio de esta planta, de estas plantas, en lo que es a nivel laboratorio, y obviamente esto es importante porque refuerza lo que les digo de la sabiduría popular. Entonces, las áreas, como les decía, más estudiadas a nivel preclínico de laboratorio es a nivel del estímulo del sistema inmune, fíjense qué interesante, y en oncología. Se sabe y se aisló el principio activo, que tiene un nombre raro, se llama bufadienólidos, que es un grupo de principios activos que han visto que tienen citotoxicidad, es decir, matan a las células tumorales, y esto se ha visto en ensayos en laboratorio. Esto se ha visto para células de cánceres de sistema nervioso, tumores malignos del sistema nervioso, de pulmón, de hígado, de mama, leucemias, es decir, cánceres a nivel de la sangre, melanomas, es decir, tumores malignos en la piel, ¿sí? Todos estos efectos, o todos estos tipos de cánceres, han sido estudiados el efecto citotóxico de este principio activo de Calanchoe. Así que fíjense qué interesante, la ciencia va a tener que seguir investigando sobre esto porque es realmente muy prometedor lo que tenemos, digamos, a nivel científico. Es interesante porque tiene efectos antiinflamatorios, tiene efectos antioxidantes, y otra cosa que me resulta muy interesante, que yo les dije, tenía estas propiedades súper estudiadas en oncología, pero también estímulo del sistema inmune. Entonces fíjense qué importante, por un lado, de las personas que están teniendo un cáncer, estimular su sistema inmune, que muchas veces esto no hablamos, ¿no? Y por otro lado, algo que es re importante, es que tiene actividad antiulcerosa gástrica, que muchas veces por
las medicaciones que están consumiendo los pacientes suelen tener problemas en el estómago, entonces acá tenemos otro beneficio, de las plantas y que pueden ayudar a la persona que lo está padeciendo. Después también hay estudios en tocoginecología, hay estudios, por ejemplo, en litiasis vesicurinaria, hay estudios en vejiga hiperexcitable, que a veces es algo que es muy complejo de tratar con medicina alopática. Así que fíjense, plantitas tan generosas y que realmente nos pueden brindar un montón de beneficios en salud. Así que bueno, si les interesa como leer más del tema, le piden ahí a Isabel que les comparta el artículo que hemos escrito, que está súper detallado y incluso pueden buscar las referencias bibliográficas y si les interesa algún trabajo en particular de los que está resumido en el artículo, lo pueden buscar, leer, es realmente como muy, muy interesante, y vuelvo a decir lo mismo, todas estas investigaciones y estudios lo que hacen es avalar en realidad el uso popular que ya se venía dando y decir, bueno, mira, ahora esto que venía haciendo la gente por tradición, de repente ahora ya lo podemos certificar a través de los estudios en laboratorios de la ciencia moderna, así que fíjense qué linda integración. Y justamente como lo que les decía al principio, como la Ayurveda es una ciencia que está viva, también acepta estos avances de la ciencia. Así que esto también me parece como muy lindo, ¿no? No es algo rígido, que se quedó con principios, no, es algo que está, es un conocimiento que lo podemos disfrutar y vivenciar entre todos, y que justamente tiene que adaptarse a los tiempos cambiantes, a nuestra sociedad moderna, y también a los conocimientos nuevos que van surgiendo. Entonces vamos haciendo puentes integrativos, y sin lugar a dudas yo creo que este es el lugar para donde tiene que ir la medicina, que tenemos que sumar, que tenemos que integrar, darle a los pacientes, a los consultantes, posibilidades a la hora de elegir sus tratamientos, hacer su tratamiento convencional, pero también dar abanico de posibilidades, porque sabemos que hay muchas cuestiones muy complejas, incluso que la ciencia, que solo con el tratamiento convencional no se pueden abordar o no es suficiente muchas veces. Así que me parece como muy interesante empezar a incluir esta planta medicinal, pero también toda la sabiduría de Ayurveda, que es realmente hermosa, no solo para el tratamiento de enfermedades complejas como esta, sino también para vivir una vida en plenitud y mayor salud. Así que, bueno, espero que les haya servido, que les haya interesado y que nos sigamos viendo para seguir compartiendo experiencia, conocimientos y saberes. Es para mí siempre un honor participar en todas las actividades preciosas de la Escuela de Naturopatía. Es de verdad una alegría súper grande y profunda ser parte de esta maravillosa escuela que no para de brindar formaciones súper, súper amorosas. Así que muchas, muchas gracias y nos vemos la próxima.